Y vamos a hablar sobre este tema con una persona que la tiene clarísima, que es Analía Tarasiewicz, quien es psicóloga del trabajo y directora de la consultora Trabaja Mejor. Hola Analía, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos Karina, días. Martín y Mariano, ¿todo bien? Muy bien. Por casa, ¿cómo andamos de salud mental? Y bueno, todos vamos tirando, ¿no? ¿Cómo podemos? Claro. Pero los psicólogos tienen herramientas, ¿son una excepción o no? Mira, Martín es psicólogo, por ejemplo, que lo tengo acá a la derecha. Sí. Y está más loco que una cabra, Claro. podemos decir. Pero... Es que ante todo somos humanos, ¿viste? Nos pasan las mismas cosas, independientemente del rol que tengamos. Así que tenemos que estar todo el tiempo encontrando el equilibrio, de igual modo que cualquier persona que no trabaje de esto. Claro, Analía, vos estás estudiando mucho de lo que ocurre en el ámbito laboral. ¿Cómo estamos los argentinos con respecto a esto? ¿Sentís que somos felices en lo que estamos haciendo, no? Bueno, en realidad hay una disconformidad creciente, ¿verdad? Las personas después de la pandemia, como decían, que tuvieron como mucho tiempo para pensar en qué les pasa con el trabajo, cómo está su salud mental, y cuando volvieron empezaron a encontrarse con todo eso que ya no querían y con todo lo que los desequilibraba emocionalmente y también lo que les provocaba esa disconformidad laboral. Así que te diría que es alto el porcentaje, muy alto el porcentaje de personas que están disconformes con su trabajo y que a su vez presentan malestares y hasta enferman. ¿Y cómo podemos hacer para trabajar mejor? Ok, bueno, ante todo hay que pensar en 3 caminos, ¿no? Cuando vos tenés un tema con tu trabajo, tenés que pensar en dónde te ubicás. Entonces, primero pensar en si tenés un tema con las condiciones laborales y tendrías que hablar con recursos humanos o tendrías que aprender, por ejemplo, a hacer una negociación. Entonces, capaz que hay que coachear algo más sobre alguna skill en particular, alguna competencia, y se puede resolver quizá con un cambio o quizá con una mejora en tu trabajo. En segundo punto, tendrías que ver si esto es un tema de vocación, de tareas, de propósito laboral, ¿no? Y empezar a revisar ahí dónde estás parado y si estás haciendo eso que te gusta o que realmente tiene que ver con lo que haces. Y a veces no necesariamente cobramos el trabajo que nos gusta, depende de qué situación estemos, pero sí podemos como realizar la vocación de otra manera, quizá en paralelo. Hay personas que tienen la suerte de hacer lo que les gusta y cobrar por eso, y cobrar bien, y otras no, pero no abandonar, digamos, lo que tiene que ver con la identidad laboral, ¿no? Y tercero y último, que ese es como el más complejo, es cuando vos empezás a tener síntomas en el trabajo, ¿no? Y te pasan cosas, empezás a tener insomnio, problemas físicos o mismo la desconformidad o alguna enfermedad. Y ahí lo que tenés que empezar a entender es si todo este mensajero que viene a decirte algo, como es el síntoma, tiene que ver con algo específicamente del trabajo o estás trayendo algo del orden de lo personal y se está trasladando ahí como para sanar. Analía, Martín te habla. Te hago una pregunta. Recién pensaba, viste, mientras te escuchaba atentamente. Claro, es verdad, uno dice, hacemos síntoma en el trabajo. ¿Y qué es esto? Uno puede traducirlo en cierto malestar, disconformidad, no sé, llegar tarde todo el tiempo. Por decirlo así de forma sencilla, digo, vivimos en Argentina, por ahí no tenemos la posibilidad de elegir el trabajo, sino que, bueno, es así. Este trabajo, vamos a hacerlo, fin de mes, necesitamos vivir. Digo, ¿qué le podemos decir a alguien que está escuchando del otro lado, que está con un trabajo que está como disconforme y no tiene como mucha opción a la hora de elegir? Digo, ¿cómo hace uno para encarar el día a día en esta situación? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar y acompañarlo? Bueno, bien, ante todo entender por qué lo estoy haciendo y entender el objetivo y el contexto. Cuanto más precarización o problemas socioeconómicos están en nuestro entorno, es más complicado y a veces, como decimos, se convierte como en una encerrona trágica, ¿no? Tengo que darle comer a los pibes, sí o sí, tengo que laburar de esto aunque no me guste. Pero bueno, si vamos hacia personas que por ahí tienen una situación un poco mejor, entender que, digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Entender las cosas. A veces tenemos que trabajar algunas cosas que no nos gustan porque necesitamos juntar plata, porque tenemos un objetivo a corto plazo. O sea, ante todo entender el para qué, ¿sí? Eso me ayuda a levantarme todos los días porque tengo una motivación, tengo un motivo por el cual lo hago. Y como te decía antes,
a veces no necesariamente tiende a coincidir. Si hacemos como un eje cartesiano, si coincide la vocación con mi ocupación, obviamente voy a ser mucho más feliz y voy a tener menos síntomas o menos síntomas dentro de mi mundo laboral. Pero si no, para levantarnos todos los días a hacer algo que no me gusta, y obviamente voy a tener mucha evolución de aspectos negativos, hasta puedo llegar a una patología, pero básicamente es entender el por qué lo estoy haciendo y entender que si es un problema económico que tengo que transitar, o es un problema de salud, o es un problema que tiene que ver con, bueno, por ese tiempo hago esto y después puedo pasar a un trabajo mejor. En algunos casos se podrá poner estrategias, en otro habrá que encontrar este motivo, ¿no? Claro. Claro. Y también lo importante también a veces cuando pasan estas situaciones, me parece a mí, es tratar de buscarle la vuelta y decir, bueno, está bien, lo que decías vos, ¿no? Como decir, bueno, esto es un objetivo, este es mi trabajo, es un ingreso. Quizás por fuera del trabajo, encontrar algo que le dé un poco más de sentido a todo esto, ¿no? Exacto. Bueno, justo el otro día atendí una chica que, bueno, tiene un trabajo administrativo con el cual gana bien. Incluso a veces pasa esto, ¿no? De las jaulas de oro que te pagan muy bien, te dan muchos beneficios, y por ahí, como el otro polo, ¿no? Y por ahí la gente no termina de entrar en su vocación por ese motivo. Pero digo, vamos a la población en general que no tiene tanta oportunidad económica. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace bien? Esta persona que venía me decía, bueno, yo trabajo de administrativa, pero a mí en mis tiempos libres tengo esta vocación y la implemento con los animales, con los chicos. Iba a pintar afuera de la cancha de fútbol, iba a pintar las caretas de los nenes porque les gustaba como dar ese servicio a la población. Después hacía cosas que tenían que ver con la sustentabilidad y bueno, encontró su forma, en su caso no remunerado como para vivir, pero sí vocacional. Analía, súper interesante todo lo que estás hablando y enfocados en este caso con tu especialidad que tiene que ver con el trabajo. Te proponemos, como siempre, tenés las puertas de este programa abiertas para seguir conversando más adelante. Esta vez la excusa fue, más allá del contexto que estamos viviendo los argentinos, con cada vez más manifestaciones con respecto a los problemas de salud mental que sufrimos, es la fecha, ¿no? El 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, y como decía recién, también a raíz de un informe que nos habías enviado en la semana, la salud mental es un derecho humano universal. Te mandamos un beso, gracias, pero antes contanos, para aquellos que estén interesados, cómo pueden hacer para, no sé, tener información sobre el trabajo que hacen ustedes, de cómo trabajar mejor, tips y demás. Bien, bueno, nosotros estamos en Instagram, en @trabaja.mejor, que es la forma más fácil de encontrarnos, o en YouTube, que tenemos un montón de podcasts, herramientas gratis, un montón de cosas para poder ayudar a las personas que tienen problemas en el trabajo. Analía, muchísimas gracias y que tengas un hermoso fin de semana. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias a ustedes.